Mi nombre es Daniel Herrera y durante 4 décadas construí mi vida como si fuera uno de mis edificios. Cimientos sólidos de logros, pilares de reconocimiento profesional y una fachada impecable que ocultaba el vacío interior que me consumía lentamente. A los 42 años era el arquitecto más cotizado de Madrid. Mi firma había diseñado 3 de los rascacielos más emblemáticos de la ciudad. Tenía una cuenta bancaria que me permitía comprar cualquier cosa que deseara, un ático en el barrio de Salamanca con vistas que quitaban el aliento y un Porsche que conducía por carreteras que llevaban a ninguna parte. Pero cada mañana, al despertarme en mi cama king size con sábanas de seda italiana, me enfrentaba con la misma pregunta que me atormentaba desde hacía años. ¿Es esto todo lo que hay? El 15 de marzo de 2024, esta pregunta se convertiría en una implosión existencial que cambiaría todo. Era un viernes por la mañana cuando recibí la llamada que esperaba desde hacía meses, el proyecto más grande de mi carrera, un complejo residencial de lujo que sería mi obra magna, mi legado arquitectónico, 400 millones de euros en construcción, mi nombre grabado para la posteridad. Daniel, felicidades, me dijo Victoria, mi socia comercial, el proyecto es tuyo. Firmaremos el lunes. Colgué el teléfono y me quedé sentado en mi oficina de cristal en el piso 23, rodeado de maquetas de mis creaciones, esperando sentir algo. Alegría, satisfacción, euforia, cualquier cosa. Pero no sentí nada, absolutamente nada. Me levanté y caminé hacia el ventanal que daba a la ciudad que había ayudado a moldear. Ahí estaban mis edificios, mis marcas en el skyline madrileño, pero al mirarlos sentí como si estuviera viendo los logros de un extraño. ¿Quién soy yo más allá de esto?, me pregunté en voz alta, y mi voz se perdió en el eco de la oficina vacía. Esa tarde, conduciendo de vuelta a casa, me detuve en un semáforo y observé a un hombre mayor que cruzaba la calle lentamente. Tenía que ser un trabajador de la construcción. Sus manos ásperas y su rostro curtido por el sol hablaban de décadas de trabajo físico, pero había algo en sus ojos, una paz, una presencia que yo nunca había sentido. El semáforo cambió a verde, pero me quedé ahí, hipnotizado por esa expresión de serenidad profunda en el rostro de un hombre que probablemente ganaba en un año lo que yo ganaba en una semana. ¿Qué tiene él que yo no tengo?, pensé. Los coches comenzaron a tocar el claxon detrás de mí, pero no podía moverme. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si el mundo se hubiera ralentizado y yo pudiera ver por primera vez la farsa en la que había convertido mi vida. Esa noche, en mi ático silencioso, me serví un whisky de 30 años y me senté frente al ventanal que daba a la ciudad iluminada. Cada luz representaba una vida, una historia, un propósito, pero yo me sentía como un fantasma observando la vida desde fuera. Cogí mi teléfono y scrolleé por mis contactos, cientos de números, pero no había una sola persona a la que pudiera llamar para hablar de lo que realmente importaba. Colegas, clientes, conocidos de eventos sociales, pero ni un solo amigo real, ni una sola persona que conociera al Daniel que existía detrás de la fachada del arquitecto exitoso. En ese momento, algo se quebró en mí. No fue un sonido audible, pero lo sentí claramente. El crujido de una estructura interna que había estado sosteniéndome durante décadas y que finalmente cedía bajo el peso de su propia falsedad. Me miré en el reflejo del ventanal y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Era como si estuviera viendo a un actor que había interpretado un papel durante tanto tiempo que había olvidado quién era realmente debajo del personaje. ¿Quién eres, Daniel?, le pregunté a mi reflejo. Quítate todos los títulos, todos los logros, todas las posesiones. ¿Qué queda? El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, confrontando por primera vez la aterradora posibilidad de que había vivido 42 años construyendo una vida que no era mía, persiguiendo sueños que no eran míos, siendo alguien que no era yo. Los siguientes días fueron un descenso al abismo existencial. Cada reunión de trabajo me parecía un teatro absurdo. Cada conversación sobre metros cuadrados, márgenes de ganancia y cronogramas de construcción sonaba como el zumbido de insectos en mis oídos. El miércoles por la mañana,
Durante una presentación del nuevo proyecto, Victoria me miró extrañada. «Daniel, ¿estás bien? Pareces ausente». «Estoy perfecto», mentí, ajustando mi corbata de seda como si fuera una soga al cuello. Pero no estaba perfecto, estaba desintegrándome. Esa tarde, mientras revisaba los planos del complejo residencial de lujo, algo dentro de mí se reveló. Miré esos dibujos técnicos que representarían hogares para familias adineradas y por primera vez me pregunté, ¿esto realmente importa? ¿Estas construcciones van a hacer que alguien sea más feliz? ¿Van a sanar algún corazón roto? ¿Van a dar sentido a alguna vida vacía como la mía? Me levanté bruscamente de mi escritorio, tiré los planos al suelo y salí de la oficina sin decir una palabra. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid durante horas. Observé a las personas, ejecutivos corriendo hacia sus próximas reuniones con la misma expresión de urgencia vacía que yo había llevado durante años. Madres y padres empujando cochecitos con una presencia que yo envidiaba. Ancianos sentados en bancos con una sabiduría en sus ojos que mi éxito profesional nunca me había dado. Terminé en el Parque del Retiro, sentado en un banco frente al estanque, viendo cómo los patos nadaban en círculos aparentemente sin propósito, pero con una gracia natural que yo había perdido hacía décadas. ¿Cuándo fue la última vez que sentí que yo estaba vivo de verdad? La respuesta me golpeó como un rayo. No podía recordarlo. El viernes por la noche, después de una semana de cuestionarlo todo, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí conducir hasta la casa de mi infancia en Segovia, un lugar al que no había regresado desde el funeral de mi madre, 3 años atrás. Necesitaba reconectar con algo auténtico, algo que me recordara quién era antes de convertirme en esta versión vacía de mí mismo. Eran casi las 11 de la noche cuando tomé la A6. La carretera estaba prácticamente vacía, solo las luces de mi coche cortando la oscuridad de la noche castellana. Conducía en piloto automático, perdido en pensamientos sobre todas las decisiones que me habían llevado a este punto de vacío existencial. Fue entonces cuando lo vi. Un ciervo había saltado a la carretera, sus ojos brillando como diamantes en mis faros. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda para evitarlo, pero la velocidad era demasiado alta. Aunque no llegué a chocar con el ciervo, el coche derrapó, dio 2 vueltas completas y se estrelló contra un roble centenario. Lo último que recuerdo antes del impacto fue una extraña sensación de calma, como si el tiempo se hubiera detenido y yo pudiera ver cada detalle con una claridad sobrenatural. Las hojas del árbol iluminadas por mis faros, las estrellas brillando con una intensidad que nunca había notado y una voz interior que susurraba, finalmente. Después, oscuridad, pero no fue una oscuridad vacía, era una oscuridad viva, pulsante, llena de una presencia que no podía explicar. De repente me encontré flotando por encima de mi coche destrozado. Podía ver mi cuerpo inconsciente, sangrando, atrapado entre los hierros retorcidos, pero extrañamente no sentía miedo ni dolor. Sentía una libertad que nunca había experimentado. Era como si hubiera pasado toda mi vida en una prisión sin darme cuenta y ahora por primera vez pudiera ver los barrotes. Una luz comenzó a emerger en la distancia, no una luz física, sino algo que trascendía cualquier experiencia sensorial que hubiera tenido. Era una luz que cantaba, que vibraba con amor puro, que me llamaba hacia casa. Mientras me acercaba a esa luz, mi vida entera se desplegó ante mí, no como una película lineal, sino como una comprensión instantánea y total de cada momento, cada decisión, cada oportunidad perdida de amar y ser amado. Vi a Daniel a los 5 años, con los ojos brillantes de asombro, construyendo castillos de arena y creyendo que podía volar. Vi el momento exacto en que ese niño comenzó a desaparecer, reemplazado gradualmente por un adulto que perseguía la aprobación externa, un adulto que había perdido la conexión con su luz interior. Vi todas las veces que elegí el éxito sobre la autenticidad, el reconocimiento sobre la integridad, la acumulación sobre la conexión. En el centro de esa luz apareció una figura que reconocí inmediatamente, aunque hacía 20 años que no la veía. Mi abuelo Antonio, el carpintero. «Hola, Daniel», me dijo con la misma sonrisa cálida que recordaba de mi infancia. «Abuelo, ¿estás muerto?» «¿Estoy muerto?» «La muerte no es lo que crees, nieto, es solo otro estado de ser. ¿Y tú?»
Tú estás en el umbral. Puedes elegir. ¿Elegir qué? Puedes venir conmigo, dejar atrás esa vida que te está matando lentamente, o puedes regresar con una nueva comprensión. No sé si quiero regresar, abuelo. No sé quién soy ahí abajo. Mi abuelo extendió su mano, la misma mano áspera que me había enseñado a trabajar la madera cuando era niño. Entonces, déjame mostrarte quién has sido siempre. Su toque fue como sumergirse en un océano de amor incondicional. De repente, pude ver mi esencia más allá de todos los roles y las máscaras. Vi al ser de luz que era realmente, perfecto e inmutable, que había estado oculto bajo capas de condicionamiento social y miedo. ¿Ves, Daniel? Nunca fuiste el arquitecto, nunca fuiste el hombre exitoso, nunca fuiste ninguna de las etiquetas que te pusiste. Siempre fuiste esto, amor puro, expresándose como una experiencia humana. Sentí como si una carga inmensa se liberara de mis hombros. Todos los años de lucha por ser alguien, de demostrar mi valor, de construir una identidad, todo había sido innecesario, siempre había sido completo. Pero abuelo, si esto es cierto, ¿por qué he sufrido tanto? ¿Por qué he vivido tan vacío? Porque te olvidaste. Todos nos olvidamos cuando llegamos aquí. Es parte del juego, pero el sufrimiento no es un castigo, Daniel. Es una brújula que te señala hacia casa. ¿Casa? Hacia tu verdadera naturaleza. Cada momento de dolor en tu vida ha sido tu alma gritándote: este no eres tú. Cada vez que te sentiste vacío persiguiendo cosas externas, era tu ser auténtico recordándote que la plenitud está dentro. De repente todo tuvo sentido. Cada relación rota, cada logro que se sintió vacío, cada noche de insomnio cuestionando mi propósito, todo había sido mi alma tratando de despertarme. El sufrimiento ha sido tu maestro más compasivo, continuó mi abuelo. Te ha estado guiando hacia ese momento de despertar durante décadas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivo sabiendo esto? Ya no vives desde el miedo a no ser suficiente, ya no construyes una identidad basada en logros externos, vives desde la verdad de lo que eres, amor expresándose como Daniel. Pero ¿cómo sirvo desde ese lugar? Mi abuelo sonrió más ampliamente. Ah, ahí está la pregunta correcta. No cómo obtengo más, sino cómo sirvo más. Cuando vives desde tu verdadera naturaleza, el servicio fluye naturalmente. Tu trabajo ya no es para construir un ego, sino para expresar amor en forma física. Me mostró visiones de lo que podría ser, diseños arquitectónicos que sanaran corazones, espacios que inspiraran conexión, proyectos que elevaran el espíritu humano. Vi centros comunitarios para los menos favorecidos, espacios de retiro para personas en crisis, hogares construidos con amor consciente. Tu don siempre fue crear espacios, Daniel, pero ahora puedes crear espacios sagrados, lugares donde las almas puedan recordar quiénes son realmente. Es hora de que decidas, dijo mi abuelo. ¿Regresas con esta comprensión sabiendo que el camino será desafiante? Vivir despierto en un mundo dormido no es fácil. Tendrás que reconstruir tu vida desde cero, pero esta vez desde la verdad. Miré hacia mi cuerpo roto en el coche, luego hacia la infinita expansión de luz y amor que me rodeaba. Si regreso, ¿perderé esta conexión? Nunca la pierdes realmente, solo a veces la olvidas, pero una vez que has visto, nunca puedes no ver completamente. Esta experiencia se convertirá en tu ancla, tu recordatorio constante de quién eres realmente. Pensé en todas las personas que, como yo, vivían en la inconsciencia, persiguiendo sueños ajenos, construyendo vidas vacías, sufriendo la desconexión de su verdadera naturaleza. Quiero regresar, dije finalmente. Quiero ayudar a otros a recordar lo que yo acabo de recordar. Entonces regresa, nieto. Pero recuerda, ya no eres Daniel el arquitecto exitoso. Ahora eres Daniel, el servidor del despertar. Tu única misión es irradiar esta verdad en todo lo que hagas. La luz comenzó a desvanecerse, pero antes de perder completamente la conexión, mi abuelo me dio un último regalo, la comprensión de que esto no era el final de nuestra conexión, sino el comienzo de una relación nueva, donde él sería mi guía invisible en el camino del servicio.
Abrí los ojos en una cama de hospital, con tubos y monitores conectados a mi cuerpo magullado. El dolor físico era intenso, pero había algo diferente en mi percepción. Era como si estuviera viendo el mundo por primera vez con ojos nuevos. La enfermera que estaba revisando mis signos vitales se dio cuenta de que había despertado. «Doctor, está consciente», gritó con evidente alivio. El doctor Martínez, un hombre de unos 50 años con ojos cansados pero bondadosos, se acercó a mi cama. «Daniel, has estado en coma durante 5 días. Tuviste mucha suerte. Cuando te encontraron pensamos que no sobrevivirías». «¿5 días?», pregunté, aunque el tiempo me parecía un concepto extraño ahora. «Sí, tienes costillas rotas, una conmoción cerebral severa y múltiples contusiones, pero nada que no se pueda sanar con el tiempo». Pero yo sabía que la sanación real no era la de mi cuerpo, era la de mi alma, y esa ya había comenzado. Durante las siguientes semanas de recuperación, experimenté algo que nunca había experimentado antes: gratitud profunda por estar vivo. No gratitud por mis logros o posesiones, sino por el simple milagro de la consciencia, de poder respirar, de poder amar. Cada enfermera y enfermero que me cuidaba, cada paciente con quien compartía el pasillo durante mis caminatas de rehabilitación, cada rayo de sol que entraba por la ventana de mi habitación, todo era sagrado y valorado. Victoria vino a visitarme cuando me dieron de alta. «Daniel, el proyecto, los clientes están preocupados, necesitamos que te reincorpores lo antes posible». La miré con compasión, viendo en sus ojos ansiosos el mismo vacío que había consumido mi vida durante décadas. «Victoria, voy a renunciar». «¿Qué? ¿Estás loco? Es el proyecto de tu vida». «No, Victoria, mi vida real acaba de comenzar». Le expliqué con la mayor gentileza posible que mi experiencia había cambiado completamente mi perspectiva sobre lo que realmente importaba. No lo entendió y no esperaba que lo hiciera. El despertar no se puede explicar, solo se puede vivir. Vendí mi ático, mi coche y liquidé la mayoría de mis inversiones. Con ese dinero establecí la Fundación Espacios Sagrados, dedicada a crear arquitectura que sanara, centros comunitarios en barrios desfavorecidos, espacios de meditación en hospitales, hogares de transición para personas en crisis. Mi proyecto fue renovar completamente un centro comunitario abandonado en Vallecas, no por el dinero, ya que trabajé gratis, sino porque sentía que ese espacio necesitaba amor hecho arquitectura. Durante el diseño, algo mágico sucedió. Las ideas no venían de mi mente analítica, sino de un lugar más profundo, como si estuviera canalizando inspiración directa. Cada línea, cada espacio, cada detalle estaba diseñado por y para las personas. Cuando abrimos el centro 6 meses después, vi algo que nunca había visto en ninguno de mis edificios de lujo: rostros de personas que se sentían genuinamente tocadas por el espacio, agradecidas por lo que yo había hecho. Niños jugando con una alegría pura, ancianos sentados en tranquila contemplación, familias reconectando. Un año después del accidente, conocí a Elena, una trabajadora social que dirigía programas para personas sin hogar. No fue un encuentro romántico típico, fue un reconocimiento de almas. Ella había pasado por su propio despertar después de perder a su hija en un accidente 3 años atrás. Nos reconocimos inmediatamente como viajeros del mismo camino, personas que habían sido quebradas por la vida solo para ser reconstruidas con una base más sólida de compasión y propósito. Juntos expandimos la fundación. Elena aportó su comprensión más profunda del sufrimiento humano. Yo, mi capacidad de crear espacios que sanaran. No era una relación basada en la necesidad o la compleción, sino en la expresión compartida del servicio. Lo más hermoso de vivir desde el despertar es que no tienes que predicar o tratar de cambiar a nadie. Tu sola presencia se convierte en una invitación silenciosa para que otros recuerden su propia luz. En las obras de construcción, los trabajadores comentaban que había algo diferente en la atmósfera cuando yo estaba presente. En las reuniones con donantes, personas que inicialmente venían por razones de imagen corporativa, terminaban profundamente conmovidas y enamoradas con la misión. No era nada que yo hiciera conscientemente, era simplemente el resultado natural de vivir alineado con mi verdadera naturaleza.
5 años después del accidente que me despertó, me levanto cada mañana sabiendo exactamente por qué estoy aquí. No para construir monumentos a mi ego, sino para crear espacios donde las almas puedan recordar quiénes son realmente. Mi vida ya no es una búsqueda frenética de significado, porque he comprendido que el significado no se encuentra, se expresa. No vengo a este mundo a obtener amor, reconocimiento o validación. Vengo a dar, a servir, a ser un canal para que la misma luz que vi en mi experiencia cercana a la muerte se manifieste en forma física. Cada proyecto que diseño ahora es una oración arquitectónica. Cada espacio que creo es una invitación silenciosa para que las personas se reconecten con su verdadera naturaleza. Cada encuentro humano es una oportunidad de reflejar de vuelta a alguien la luz que siempre ha sido. ¿El dinero? El dinero llega, pero no como objetivo, sino como subproducto natural de servicio auténtico. El reconocimiento también llega, pero ya no define mi valor. El amor fluye constantemente, porque he entendido que no soy alguien que busca amor, sino que soy amor expresándose como Daniel. Si has llegado hasta aquí en esta historia, probablemente es porque algo en tu interior está despertando también. Tal vez no necesites un accidente que casi te mate para recordar quién eres realmente. Tal vez baste con la pregunta correcta. Ya no qué quiero obtener de la vida, sino qué vine a dar. Ya no cómo puedo ser más exitoso, sino cómo puedo servir más profundamente. Ya no cuándo seré feliz, sino cómo puedo ser un canal de amor en este momento. Tu crisis existencial, si la estás viviendo, no es tu enemigo, es tu alma llamándote hacia casa. Tu sufrimiento no es una maldición, es una brújula apuntando hacia tu verdadera naturaleza. Puedes despertar sin tener que estrellarte primero. Puedes elegir la transformación consciente en lugar de esperar a que la vida te fuerce a cambiar. ¿Quién eres realmente, más allá de todos los roles que juegas? ¿Qué viniste a dar a este mundo? ¿Cómo puede tu vida convertirse en un servicio a la humanidad? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son las únicas preguntas que realmente importan. Y cuando estés listo para explorarlas honestamente, descubrirás lo que yo descubrí, que la vida no es algo que te sucede, sino algo que tú, como expresión consciente del amor universal, estás creando momento a momento. El arquitecto del vacío murió en esa carretera de Segovia. Lo que regresó fue simplemente Daniel, un ser de luz recordando cómo servir al despertar del mundo, un edificio a la vez, un corazón a la vez, un momento presente a la vez. Y esa es la única arquitectura que realmente importa, la construcción consciente de un mundo donde todos podamos recordar quiénes somos realmente. El primer paso para despertar es permitirse cuestionar todo lo que creías sobre ti mismo. El segundo es tener el valor de vivir desde lo que descubres. Esta historia pertenece a Historias que te sanan, donde cada despertar individual contribuye al despertar colectivo. Si esta historia despertó algo en ti, compártela. El mundo necesita más arquitectos de la consciencia, más constructores de espacios sagrados, más seres humanos viviendo desde su luz auténtica, porque al final todos estamos aquí para lo mismo, recordar quiénes somos realmente y ayudar a otros a hacer lo mismo.